Solo una capa de pastel pincelada con este dulce y bello almíbar de naranja. Pero lo más interesante es el pastel en sí mismo y los ingredientes que usaremos para lograr una mezcla suave y esponjosa y un pastel que mantiene su forma. Vamos a comenzar por poner media taza de mantequilla en la olla. Eso es. Y le agregamos una taza de leche. Calentamos la leche hasta el punto máximo de hervor. Este pastel está basado en una receta clásica de estilo italiana y la harina de maíz es el ingrediente principal. Bien, la harina de maíz es maíz molido y seco. A veces es gruesa, otras es fina. Pero como le agregaremos leche caliente, usaremos cualquier tipo de molienda de harina de maíz, gruesa o fina. Tomaré un batidor y lo que sucede es que comienza el proceso de absorción y eso es lo que le dará estructura al pastel. Y no necesitaremos harina de trigo. Miren eso. Debemos batirlo de inmediato. Miren cómo se espesó. Cuando jugaba con esta receta, lo aprendí por las malas. No se agregan huevos fríos a la mezcla caliente. El resultado serán huevos revueltos. Entonces, para enfriarla, agregamos una taza de azúcar. Y el calor de la leche lo que va a hacer es licuar el azúcar. Recuerden, debemos incorporar humedad y estructura al mismo tiempo. Esos son los elementos en los que deben enfocarse cuando hornean sin harina de trigo, en especial al usar harina libre de gluten. Preparamos los 4 huevos. Y los incorporamos batiendo uno a la vez. La harina de maíz caliente tiene un aroma exquisito. Es el momento oportuno para agregarle más sabor. La cáscara de una naranja roja. Las naranjas rojas tienen un aroma y un sabor un poco más intenso que las comunes. Pero estas son estacionales. Si no las consiguen, usen las naranjas comunes. Es hora de agregar más ingredientes secos. Y las almendras molidas a menudo suelen verse en las recetas libres de gluten. Se debe a que aumentan de tamaño y le dan estructura al pastel. Entonces, agregamos una taza al bol y 2 cucharaditas de polvo para hornear. Una pizca de sal. Y luego agregamos una pizca de canela. Ahora lo mezclamos para que el polvo para hornear se distribuya en forma pareja y lo incorporamos de una sola vez a la mezcla. Notarán que al hornear con harina libre de gluten, la mezcla es mucho más fluida de lo que suelen ver, y eso se debe a la absorción que permite que los ingredientes se expandan y se asienten. Luego agregaremos el almíbar, pero estamos listos para atrapar las filtraciones que pueda haber. Vertemos la mezcla en la bandeja engrasada. El pastel está listo para llevar a un horno a 180 grados y tardará 45 minutos en hornearse. Necesita tiempo para expandirse y asentarse. Oh, huele tan bien. Ahora revisaremos el punto de cocción justo en el centro del pastel. Si sale limpio y libre de grumos, está listo. Ahora prepararemos el almíbar con media taza de jugo de naranja roja y media taza de azúcar. Y en el mundo del horneado, eso es básicamente un almíbar típico, partes iguales de líquido y de azúcar. Y lo calentamos hasta que hierva. Usaremos otra vez el palillo
para hacer hoyos al azar dentro del pastel. Eso permite que el almíbar se filtre. Y lo vertemos sobre el pastel. Ahora debemos esperar a que el pastel se enfríe por completo dentro del molde. Una vez frío, tenemos un delicioso postre listo para servir. Les mostraré la humedad del pastel y la bella textura del interior. Unos segmentos. Miren qué tierno y delicado. No se necesita harina de trigo para que un pastel sea delicioso. Y si creen que esto fue fabuloso, esperen a ver el pastel francés de chocolate. Un clásico pastel francés de chocolate es intenso y sabroso, y es tal vez el pastel sin harina más popular. Eso es justo lo que vamos a preparar. Ahora bien, frente a mí tengo 400 gramos de chocolate. Si son adictos a él, esta es la receta perfecta. No usaremos nada de harina, todo se trata del chocolate. Y el chocolate es amargo, así que tiene mucha intensidad. Delicioso. Vamos a derretirlo sobre una olla con medio centímetro de agua, que como saben produce un poco de vapor. Es una forma más suave de derretirlo. Le agregamos media taza de mantequilla sin sal y lo mezclamos con movimientos lentos y suaves. Eso es, lo quitamos del fuego. Y para esta receta no es necesario enfriar el chocolate en temperatura ambiente, seguirá caliente. Así que iremos al siguiente paso, que es batir las claras de huevo. Tengo 6 huevos. Para preparar un pastel de chocolate sin harina, el ingrediente secreto es el vinagre balsámico. Primero batimos las claras a baja velocidad. Luego la vamos aumentando y agregamos 2 cucharadas de azúcar hasta alcanzar el punto nieve. Ahora agregamos vinagre a las claras para que dupliquen su volumen, y la dulzura del vinagre balsámico complementa al chocolate. Eso es, lo vertemos al bol. Hacemos las claras primero porque debemos batirlas para que aumenten de volumen. En el caso de las yemas no es necesario, así que no tendré que limpiar el bol. Colocamos las yemas dentro del bol y agregamos media taza de azúcar, una cucharadita de vainilla y un cuarto de cucharadita de sal. Al igual que las claras, vamos a batir las yemas a toda velocidad hasta el punto de listón. El tamaño se duplicará y se tornarán a un color pálido y mantecoso. Y aquí lo tienen. Esto es lo que me refiero al punto de listón. Cuando levantan el accesorio, pueden dibujar un listón sobre la misma mezcla. Ahora voy a hacer uso de este batidor porque llegó el momento de incorporar los ingredientes. Agregamos el chocolate caliente a la base de yemas. Y usaremos el batidor para unirlos. Prefiero mezclarlos con un poco más de fuerza que ser lenta y deliberada porque el tiempo es oro. Mientras batimos, las claras y las yemas se desinflarán. Luego, incorporamos la mitad de las claras y reducimos un poco el ritmo al remover la mezcla de chocolate desde el fondo. No entren en pánico cuando vean que las claras de huevo se desinflan. Eso es lo que debería suceder. Es parte de la receta. Luego recordarán su esponjosidad y al hornearse volverán a tomar consistencia. Luego agrego el resto de las claras y usaremos la espátula en vez del batidor. Y ya podemos sentir su intensidad. Cuando mis amigos Mike y Tina vienen a cenar, siempre les pregunto qué quieren de postre. Y como son adictos al chocolate, esto es lo que piden. Y aquí está. Aquí tengo un molde ajustable engrasado. Y también una cobertura de azúcar que hará que el pastel se eleve y también hará que se forme una bella corteza.
Emparejamos la mezcla. Y ya está listo para el horno, que está a 190 grados durante unos 30 o 35 minutos. Y verán cómo el pastel pasa de verse brillante a tener una terminación color mate. Y ese es el indicio de que está cerca de estar cocido. Oh, puedo oler el chocolate. Ahora no teman. Comenzarán a ver cómo se hunde un poco. El centro colapsará unos 2 centímetros. También es parte de la receta. Debemos dejar que se enfríe por completo. Lo llevaremos durante 4 horas a la nevera dentro del molde. Luego lo sacamos del molde y listo para servir. Ahora que está frío, el pastel ya ha tenido tiempo de asentarse. Ahora ven a lo que me refería. Al salir del horno se forma una cúpula. Eso deja espacio para agregar un poco de crema batida y frutas frescas encima. Es su decisión. A mí me gusta lo simple de estos postres franceses estilo bistrot. Solo agregaré un poco de azúcar en polvo. Eso creará una bella corteza. Cortaré una rebanada. Miren ese chocolate. Pasó de ser húmedo y cítrico a denso y consistente, pero podemos hornear un pastel sin harina de modo tradicional, como los mini cupcakes de vainilla sin harina, y esperen a ver el glaseado. Los pasteles sin harina hoy están de moda y son muy deliciosos, en especial cuando se sabe lo que se hace. Comenzamos por un pastel italiano con almíbar de naranja roja. Luego hicimos un pastel francés de chocolate. Llegó la hora de jugar con los mini cupcakes de vainilla sin harina. Y el desafío ahora es hacer que los cupcakes tengan el mismo sabor y textura que los preparados con harina de trigo. Primero prepararemos los moldes para cupcakes. La receta es para preparar 36. Dejaremos esto a un lado. Al igual que el pastel francés de chocolate, comenzaremos por batir las claras de huevo. Tengo 4 claras a temperatura ambiente. Vamos a batirlas con 1/4 de taza de azúcar hasta alcanzar el punto nieve. Eso es, un bello punto nieve con algo de brillo. Probamos la consistencia y lo dejaremos a un lado. Incluso en los pasteles tradicionales con harina de trigo, el batido de las claras de huevo a menudo es parte de la receta. Nos asegurará lograr un cupcake esponjoso y liviano. Y ahora cambiamos el accesorio por una paleta y agregamos media taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y le sumamos 3/4 de taza de azúcar. Es el método tradicional para preparar un pastel. El primer paso es batir la mantequilla con el azúcar. Raspamos los lados del bol. Incorporamos 4 yemas de huevo que habíamos guardado al separar las claras y agregamos 2 cucharaditas de pasta de judías. Este es un extracto, pero contiene las semillas, así que verán unos adorables espéculos en todo el cupcake. Lo mezclamos unos segundos. Eso es, raspamos el bol. Y ahora es cuando llega la diversión a la receta, preparar los ingredientes secos. Como regla, si quitamos la harina de trigo de una receta original y la reemplazamos con algo libre de gluten, deben ser en tercios. Por cada taza de harina de trigo, debemos medir 2/3 de taza de algo con estructura. Ese algo puede ser harina de arroz, harina de garbanzos, harina de quinoa y el otro tercio es una taza de fécula. Me gusta la harina de coco para esta receta porque tiene un color suave y agradable y una molienda fina.
Y se usa tapioca en lugar de maicena porque es 3 veces más fuerte y nos dará la textura que necesitamos. Agregamos 2 cucharaditas de polvo para hornear. Y 1/4 de cucharadita de sal. Lo tamizamos todo. Pueden hallar harina de coco en las tiendas de dietética o en una despensa. Ahora el líquido, media taza de leche a temperatura ambiente. Y alternaremos los ingredientes secos y los húmedos, al igual que los cupcakes tradicionales. Muy bien. El último paso es incorporar las claras. Como la mezcla base es bastante densa, es de esperar que veamos que las claras de huevo se desinflen. Es parte de la receta y al hornearlos volverán a levar. Y finalmente, una mezcla digna de cupcake. Ahora, distribuimos los cupcakes. Debemos llenar los moldes hasta 3/4 del total, porque se expandirán. Cada cupcake debe ser igual para que no haya discusiones sobre quién toma el cupcake más grande. Están listos para el horno que está a 190 grados y como son tan pequeños, en 15 o 18 minutos estarán. Una vez fríos, y aquí viene la parte divertida, prepararemos un gran lote de crema de mantequilla para cubrirlos y esperen a ver el decorado.